Sería mucho mejor si simplemente no existieras. Las palabras salieron con total naturalidad de la boca de mi propia nuera, Harper, justo delante de todos. Delante de mi hijo, delante de su hermana, delante de los invitados que se habían reunido para aquella cena familiar. El comedor se quedó completamente congelado. Nadie se movió. Nadie respiró. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en piedra, pero mi mente estaba más clara que nunca. 65 años de vida me devolvían la mirada, esperando mi reacción, esperando que llorara, que suplicara, que pidiera perdón por ocupar espacio. Pero no lo hice. Me levanté lentamente de la silla, con la espalda recta, mirándola directamente a los ojos. Considérame desaparecida. Entonces dije, con una voz que apenas reconocí como mía, adelante, vivid vuestras vidas como si vuestra suegra nunca hubiera existido. El silencio se volvió más pesado, más denso, y entonces hice algo que jamás había hecho en toda aquella casa. Sonreí. Era una sonrisa tranquila, serena, casi dulce. Por primera vez en toda la noche, sonreí. Vi cómo el rostro de Harper pasaba de la satisfacción a la confusión. Madison dejó de grabar con el teléfono por un segundo. Liam se levantó tan rápido que su silla casi cayó hacia atrás. Mamá. Su voz sonaba rota, aterrada. ¿Qué acabas de hacer? Pero no le respondí. No dije ni una palabra más. Simplemente levanté la mano derecha y señalé hacia la ventana del comedor, la gran ventana panorámica que daba a la calle. Todos se giraron al mismo tiempo, y cuando vieron quién estaba de pie afuera, la expresión de sus rostros cambió por completo. Harper abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Madison se puso pálida al instante. Liam me miró con una mezcla de terror y confusión que jamás había visto en sus ojos. Porque afuera estaba alguien a quien nunca esperaron ver. Alguien cuya sola presencia significaba que todo lo que creían saber sobre mí era mentira. Pero antes de contarte quién estaba ahí fuera, necesitas entender cómo llegué a ese momento. Necesitas sentir lo que yo sentí. Necesitas presenciar cada humillación que soporté en silencio. La pesadilla había comenzado 6 horas antes. Eran las 5 de la tarde cuando llegué a la casa de Liam y Harper. Era una enorme casa colonial de 2 pisos en uno de los mejores suburbios de Chicago, con un césped perfectamente cuidado y una fuente de piedra en la entrada. Yo vivía al otro lado de la ciudad, en un apartamento estudio estrecho donde apenas cabían mi cama y una pequeña mesa. Había tomado 2 autobuses urbanos para llegar hasta allí, sujetando con fuerza una bolsa de tela llena de lo único que podía ofrecer, galletas caseras con pepitas de chocolate que había horneado esa misma mañana. Caminé por el sendero de losas hasta la puerta principal y toqué el timbre. Esperé. Pasó 1 minuto. 2 minutos. 3. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba Harper, con un vestido coral que le llegaba justo a la rodilla y unos tacones tan altos que me dolían los pies solo de mirarlos. Llevaba el cabello negro recogido en un elaborado moño. Tenía un collar de perlas que atrapaba la luz del final de la tarde. Me miró de arriba abajo con aquellos ojos oscuros llenos de desprecio. Eleanor. Dijo mi nombre como si le quemara la lengua. Llegas temprano. No era verdad. Ella me había dicho que llegara a las 5, pero contradecirla solo empeoraría las cosas. Lo siento, murmuré, levantando la bolsa con mis galletas. He traído algo para compartir. Harper miró la bolsa como si contuviera residuos tóxicos. Oh, no deberías haberte molestado. Ya sabes, tenemos servicio de catering para estos eventos. ¿Un catering? ¿Para una simple cena familiar? Tomó la bolsa de mis manos con 2 dedos, como si no quisiera tocarla de verdad, y la dejó caer sobre una consola en el recibidor. Bueno, entra, pero quítate los zapatos. Acabamos de restaurar los suelos de madera. Me quité mis mocasines gastados mientras ella me observaba con esa sonrisa que había aprendido a odiar. Mis calcetines tenían un pequeño agujero en el talón que intenté esconder. Liam está en su despacho, dijo Harper mientras caminaba por el pasillo, con sus tacones resonando contra el mármol. No lo molestes. Está en una llamada importante. Madison llegará en cualquier momento.
La seguí en calcetines, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. La casa olía a perfume caro y a velas aromáticas. Todo estaba impecable, como si nadie viviera realmente allí. Obras de arte moderno colgaban de las paredes, y muebles de diseño llenaban cada espacio. En el comedor, la mesa ya estaba puesta con platos de porcelana, copas de cristal y cubiertos de plata. Conté 6 servicios, 6 personas para cenar. Siéntate ahí. Harper señaló una silla en la esquina de la mesa, la más alejada de la cabecera. Y, por favor, no toques nada. Los platos son importados. Me senté en silencio, con las manos sobre el regazo. Llevaba mi mejor blusa, una beige que había lavado y planchado aquella mañana. Mis pantalones negros brillaban un poco en las rodillas, pero era lo único presentable que tenía. Me había recogido el cabello gris en una coleta sencilla. No tenía dinero para peluquerías ni tintes. Harper desapareció en la cocina, y me quedé sola en aquel comedor enorme, sintiéndome más pequeña que nunca. Miré las fotografías colgadas en la pared. Liam y Harper en los Hamptons. Liam y Harper en París. Liam y Harper en su boda. No había ni una sola fotografía mía. Era como si yo no existiera en la vida de mi propio hijo. Sonó el timbre, y escuché voces en la entrada. Madison había llegado. Su risa estridente llenó la casa mientras Harper la recibía con abrazos y besos al aire. «Hermana, estás espectacular», escuché decir a Harper. «Ese vestido plateado es precioso». Aparecieron juntas en el comedor, cogidas del brazo como 2 reinas. Madison me vio, y su sonrisa se ensanchó. «Oh, señora Eleanor», dijo con una dulzura falsa. «Qué sorpresa verla aquí. Pensé que estas cenas eran solo para la familia cercana». Sentí el golpe de sus palabras, pero no dije nada. Harper se rió. «Madison, no seas mala. Eleanor es familia. Aunque vive tan lejos que casi nunca la vemos». Se sentaron juntas al otro lado de la mesa y comenzaron a hablar entre ellas, ignorándome por completo. Hablaron de boutiques a las que yo jamás podría entrar. De restaurantes donde una sola comida costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Liam apareció por fin media hora después. Mi hijo, mi único hijo, entró en el comedor con el teléfono en la mano, revisando correos. Tenía 38 años, pero parecía cansado, con profundas ojeras bajo los ojos. «Hola, mamá», dijo sin mirarme realmente. «¿Cómo has estado?» Antes de que pudiera responder, Harper lo interrumpió. «Cariño, ven a probar este Cabernet que compré. Costó $300 la botella». Y así comenzó la cena que acabaría cambiándolo todo. Los otros invitados llegaron poco después. 2 parejas, amigas de Harper y Madison, personas a las que nunca había visto antes, pero que claramente pertenecían al mismo mundo de lujo y apariencias. Entraron en el comedor riendo, cargando bolsas de compras de grandes almacenes caros y hablando de un viaje a Europa que estaban planeando. Harper los recibió con abrazos efusivos mientras yo permanecía sentada en mi esquina, invisible. Nadie me presentó. Nadie me saludó. Era como si mi silla estuviera vacía. «Bueno, sentémonos todos», anunció Harper con una voz cantarina. «La cena está servida». Un equipo de camareros apareció desde la cocina, vestidos con impecables uniformes negros, llevando bandejas de comida que parecían más caras que todo lo que yo comía en un mes. Colocaron los platos frente a cada invitado con movimientos precisos. Cuando llegaron a mí, uno de los camareros dudó. Miró a Harper como si esperara instrucciones. «Sírvele una porción pequeña», dijo Harper sin mirarme. «Eleanor tiene que cuidar su salud a su edad. Ya sabes, no puede comer mucho». La risa fue discreta, pero la oí toda. Madison se cubrió la boca con la mano, con los ojos brillando de diversión. Mi plato llegó con exactamente la mitad de comida que los demás. Un trozo diminuto de filete, 3 patatas pequeñas, una cucharada de verduras. Sentí el calor de la humillación subiéndome por el cuello, pero bajé la mirada y no dije nada. Entonces, Eleanor, una de las invitadas, se dirigió a mí de repente. Era una mujer de unos 40 años,
con el pelo teñido de caoba y labios color frambuesa. ¿A qué se dedica? Abrí la boca para responder, pero Harper me cortó. Oh, Eleanor trabaja en una tienda de descuentos. Dobla camisetas y ordena percheros. Es un trabajo muy noble. La forma en que dijo noble sonó como un insulto. Después de todo, no todo el mundo puede tener carreras exitosas como mi Liam. Liam no dijo nada. Siguió comiendo en silencio, sin levantar nunca los ojos del plato. Mi hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre muriera cuando él apenas tenía 5 años. El niño por el que trabajé en 3 empleos al mismo tiempo para pagar su colegio privado, su universidad, sus libros. El niño que ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras su esposa me destrozaba delante de extraños. «Qué admirable», dijo otra invitada, aunque su tono dejaba claro que no admiraba nada. «¿Y cuánto tiempo lleva trabajando allí, Eleanor?» Tragué saliva con dificultad. 3 años, respondí en voz baja. Madison soltó una carcajada. 3 años doblando la ropa de otras personas. ¡Qué interesante! Yo no podría hacerlo. Me moriría de aburrimiento. Harper le dio un golpecito juguetón en el brazo. Madison, no seas cruel. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Cada palabra era una estaca clavándose más profundo. Miré a Liam con desesperación, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién le había dado todo para que pudiera estar sentado en aquella mesa. Pero él solo tomó su copa de vino y bebió profundamente, evitando mi mirada. «Y dígame, señora Eleanor», continuó la mujer del cabello caoba. «¿Dónde vive? En algún lugar tranquilo, ¿verdad?» Antes de que pudiera responder, Madison intervino. «Vive en un apartamento en la zona sur de la ciudad. Un edificio realmente viejo, ¿verdad, Eleanor?» Fui una vez y casi me dio un ataque de pánico. Las escaleras crujen. No hay ascensor y huele a humedad. La risa fue más fuerte esta vez. Sentí que las paredes del comedor se cerraban sobre mí. Harper sirvió más vino en las copas de los invitados. Pobre suegra. Siempre le digo a Liam que deberíamos ayudarla más, pero es tan orgullosa. No acepta dinero. Levantó la mirada hacia mí con aquellos ojos llenos de malicia. ¿Verdad, Eleanor? Prefieres vivir en la pobreza antes que aceptar ayuda de tu propio hijo. Eso era mentira. Una mentira cruel. Yo nunca había rechazado ayuda. Ellos nunca la habían ofrecido. Los únicos dólares que Liam me había dado en los últimos 2 años fueron $50 por mi cumpleaños, y Harper había hecho que pareciera como si me estuviera regalando una fortuna. «Sé agradecida, Eleanor», me había dicho delante de él. No todos los hijos son tan generosos con sus madres. Uno de los invitados, un hombre con traje gris, se limpió la boca con la servilleta. «Bueno, al menos tiene salud. Eso es lo importante a esa edad, ¿no? Salud y un techo. Aunque sea humilde». Asentí mecánicamente, sintiendo que las lágrimas empezaban a acumularse detrás de mis ojos. No podía llorar allí. No les daría esa satisfacción. Hablando de salud, Madison se inclinó hacia adelante con una sonrisa venenosa. «Harper me contó que últimamente has estado olvidando cosas, Eleanor. Que a veces no recuerdas dónde dejaste las llaves. Que confundes los días de la semana». Me quedé helada. Eso tampoco era verdad. Yo no. Intenté defenderme, pero Harper volvió a cortarme. Es normal a su edad. A los 75 años, el cerebro empieza a fallar. Sentí que me quedaba sin aire. «Tengo 65», dije con la voz temblorosa. Harper parpadeó como si hubiera cometido un error inocente. «Oh, perdón. 65. Lo olvido porque pareces mucho mayor». La risa estalló alrededor de la mesa. Fue una risa abierta, descarada, cruel. Madison se golpeó el muslo riendo. Los invitados intercambiaron miradas divertidas, y Liam, mi hijo, mi único hijo, sonrió apenas un poco, solo por un segundo. Pero sonrió. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue una ruptura ruidosa. Fue silenciosa, pero definitiva,
Como una rama que finalmente se quiebra después de soportar demasiado peso durante demasiado tiempo. Miré mi plato con la comida a medio comer y me pregunté cómo había llegado hasta allí, cómo había permitido que me trataran así, cómo había dejado que mi propia sangre me humillara sin decir una palabra. Bueno, Harper se levantó y alzó su copa. Quiero proponer un brindis. Todos levantaron sus copas excepto yo. Yo no tenía vino. Ni siquiera me habían servido. Brindo por la familia, dijo Harper, mirándome directamente. Por las personas que realmente importan, por quienes aportan algo valioso a nuestras vidas. Hizo una pausa y su sonrisa se volvió más oscura. Y también brindo porque pronto haremos algunos cambios importantes en esta familia. Cambios que nos traerán más paz, más tranquilidad. Madison asintió con entusiasmo. Es lo mejor, hermana. Ya era hora. Yo no entendía de qué hablaban, pero el tono de sus voces me puso la piel de gallina. Liam volvió a bajar la mirada, incómodo. Harper, quizá este no sea el momento, murmuró él. Claro que es el momento, respondió ella con firmeza. Todos aquí son amigos de confianza. Pueden saber la verdad. Se volvió hacia mí con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. Verás, Eleanor, Liam y yo hemos estado hablando de tu situación, y francamente, nos preocupa mucho que vivas sola en ese apartamento horrible. A tu edad, con tu salud deteriorándose, podrías tener un accidente y nadie se enteraría durante días. Mi corazón empezó a latir más rápido. Mi salud está bien, dije. Pero mi voz sonó demasiado débil. Por eso, continuó Harper sin escucharme, hemos estado buscando algunos lugares. Residencias asistidas, sitios donde estarías cuidada, alimentada, vigilada, donde no serías una carga para nadie. La palabra carga resonó en el silencio que siguió. Los invitados nos observaban con interés, como si estuvieran viendo una obra de teatro. Una residencia de ancianos, dije lentamente, sintiendo como la realidad de sus palabras me golpeaba. ¿Queréis meterme en una residencia de ancianos? No lo llames así. Suena tan feo. Madison arrugó la nariz con disgusto. Son residencias de lujo, Eleanor. Lugares donde las personas de tu edad pueden estar con otros como tú. Imagínate, no tendrías que preocuparte por pagar el alquiler, cocinar, nada. Todo incluido. Su voz era dulce como miel envenenada. Claro que no son baratas. Cuestan alrededor de $6,000 al mes, pero Liam y Harper están dispuestos a hacer ese sacrificio por ti. Miré a mi hijo con una mezcla de incredulidad y dolor que me partió el pecho. Liam, ¿esto es verdad? Por fin levantó la mirada, pero no pudo sostener la mía más de 2 segundos. Mamá, es solo una opción que estamos considerando por tu bienestar. Su voz sonaba hueca, como si estuviera repitiendo palabras que otra persona le había puesto en la boca. Mi bienestar, repetí lentamente. Mi bienestar es estar encerrada en un lugar con desconocidos mientras vosotros vivís aquí, en esta mansión. Harper dejó su copa sobre la mesa con un chasquido seco. No seas dramática, Eleanor. No te estamos encerrando en ninguna parte. Te estamos ofreciendo una solución. Porque seamos sinceros, tu vida actual es deprimente. Vives en la miseria. Trabajas en un empleo que apenas te da para comer. No tienes amigos, no tienes vida social. ¿Qué futuro te espera allí? Las palabras me golpearon como puñetazos. Cada una era cierta, pero dichas de una forma que me hacía sentir menos que humana. Yo no lo pedí. Intenté decir, pero la mujer del cabello caoba me interrumpió. Oh, pobrecita. Debe de ser difícil aceptar que una ya no puede valerse por sí misma. Los demás asintieron con falsa compasión, mirándome como si fuera un animal herido al que había que sacrificar por su propio bien. Madison se sirvió más comida del centro de la mesa, cogiendo las porciones más grandes sin vergüenza. Además, Eleanor, seamos realistas. ¿Cuánto más crees que vas a poder seguir trabajando? Tienes 65 años. Debes de tener las rodillas destrozadas de estar de pie todo el día. Te deben de doler las manos. ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas trabajar, vivir en la calle?
Tengo ahorros, mentí. No tenía nada. Cada centavo que ganaba se iba en el alquiler, la comida y los autobuses que tomaba para visitar a mi hijo una vez al mes. Harper soltó una risa seca. ¿Ahorros? Por favor, Eleanor. Todo el mundo sabe que vives al día. No tienes nada. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de crueldad. Y precisamente por eso necesitas que nosotros tomemos decisiones por ti, porque está claro que no sabes gestionar tu vida. Sentí que la garganta se me cerraba. Quería gritar. Quería defenderme. Quería decirles que había gestionado mi vida perfectamente. Cuando crié a Liam sola. Cuando trabajé hasta el agotamiento para que él tuviera todo lo que necesitaba. Cuando vendí las pocas cosas valiosas que tenía para pagar su matrícula. Pero las palabras no salieron. Me quedé allí sentada, con las manos temblando sobre el regazo, sintiéndome más pequeña que nunca. Uno de los invitados, el hombre del traje gris, carraspeó incómodo. Bueno, quizá este sea un asunto familiar que debería hablarse en privado. Harper agitó la mano, restándole importancia. No, todos aquí son prácticamente familia. Además, ya hemos tomado la decisión. Solo estamos esperando el momento adecuado para hacer la transición. La transición. Las palabras salieron de mi boca como un susurro roto. Ya hemos visitado 3 residencias. Continuó Harper como si estuviera hablando del tiempo. Hay una especialmente agradable a unas 2 horas de aquí. Tiene jardines, actividades recreativas, enfermeras las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Claro, está lejos, pero es lo que podemos permitirnos. Visitarte sería complicado. Tal vez una vez cada 2 o 3 meses, pero estarías bien cuidada. 2 o 3 meses. Querían deshacerse de mí, esconderme donde nadie pudiera verme, donde yo no fuera un recordatorio vergonzoso de que Liam venía de la pobreza. Miré alrededor de la mesa y vi los rostros de todos observándome con una mezcla de lástima e incomodidad. Yo era el entretenimiento de la noche, el plato principal, la vieja suegra despachada como basura inútil. Liam, se me quebró la voz. ¿De verdad vas a permitir esto? Mi hijo por fin me miró, y lo que vi en sus ojos me destruyó. Allí no había amor. No había gratitud por todo lo que había sacrificado por él. Solo había resignación, y peor aún, vergüenza. Vergüenza de mí, de dónde veníamos, de lo que yo representaba. Mamá, intenta entenderlo, empezó a decir, pero Harper lo interrumpió. Liam y yo tenemos planes para nuestro futuro. Queremos viajar. Queremos ampliar nuestro negocio. Queremos vivir sin preocupaciones constantes. Y, sinceramente, tú eres una preocupación constante. Hizo una pausa, dio un sorbo a su vino, y entonces dijo las palabras que lo cambiarían todo. Sería mucho más fácil para todos si simplemente aceptaras la realidad. Madison asintió con entusiasmo. Es verdad, Eleanor. A veces tienes que aceptar que eres una carga. Que el mejor regalo que puedes darle a tu hijo es dejar de complicarle la vida. Lo dijo riéndose, como si fuera lo más evidente del mundo. Las otras personas de la mesa intercambiaron miradas. Algunas parecían incómodas ahora, pero nadie dijo nada para defenderme. Una carga. Repetí las palabras lentamente, dejando que se asentaran en mi pecho como piedras. Soy una carga. Harper suspiró como si estuviera siendo extremadamente paciente con una niña difícil. No te lo tomes como algo personal, Eleanor. Es solo la verdad. Mira la realidad. No tienes dinero. No tienes propiedades. No tienes nada que aportar a esta familia. Tu única función fue ser madre. Y esa función ya la cumpliste. Liam ya es un hombre adulto. Exitoso, con su propia vida. Ya no te necesita. Las lágrimas por fin empezaron a rodar por mis mejillas. No pude detenerlas. 33 años. 33 años criando sola a mi hijo, sacrificando cada sueño, cada deseo, cada oportunidad para asegurarme de que él tuviera una vida mejor que la mía. Y ahora me decían que ya no me necesitaba, que era desechable. Oh, no llores,
dijo Madison con voz cantarina. Vas a arruinarte el maquillaje. Aunque, bueno, no llevas maquillaje, ¿verdad? Más risas. Siempre más risas. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo la humillación arder en mis mejillas. Los invitados miraban ahora sus platos, claramente incómodos, pero sin hacer nada para detener aquello. Harper se levantó y empezó a caminar alrededor de la mesa como un depredador rodeando a su presa. ¿Sabes cuál es la peor parte, Eleanor? ¿Qué esperabas al venir aquí esta noche exactamente? ¿Que te tratáramos como si fueras importante? ¿Tú, con tu ropa de segunda mano y tu vida miserable? Se detuvo justo detrás de mi silla y sentí su aliento cerca de mi oído. La verdad es que nunca fuiste lo bastante buena para esta familia. Nunca lo serás. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Las manos me temblaban sin control. Miré el tenedor junto a mi plato, y por un segundo imaginé agarrarlo y defenderme, gritar, luchar, pero estaba tan cansada, tan profundamente agotada de pelear contra un mundo que había decidido que yo no valía nada. Harper volvió a su sitio y alzó de nuevo la copa. De hecho, dijo con una sonrisa que helaba la sangre, permíteme reformular mi brindis anterior. Me miró directamente a los ojos con un odio tan puro que me dejó sin aliento. Brindo porque esta familia estaría mucho mejor, mucho más feliz, mucho más exitosa. Hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio se espesara. Si tú simplemente no existieras. El comedor quedó completamente en silencio. Ni siquiera se oía respirar a nadie. Madison tenía el teléfono levantado, grabando mi reacción con una sonrisa satisfecha. Los invitados miraban de Harper a mí, esperando ver cómo me derrumbaba. Liam tenía la cabeza baja, cobarde hasta el final. Y entonces algo dentro de mí cambió. No fue rabia lo que sentí. No fue dolor. Fue claridad. Una claridad tan brillante y fría que me atravesó como un rayo de luz cortando la oscuridad. Durante 65 años, había vivido intentando ser suficiente para todos. Suficiente para mi marido antes de que muriera, suficiente para mi hijo, suficiente para un mundo que constantemente me decía que no lo era. Y en ese momento, sentada a aquella mesa rodeada de personas crueles, por fin entendí algo fundamental. Yo nunca había sido el problema. Ellos lo eran. Me levanté lentamente de la silla. Cada músculo de mi cuerpo se movió con una calma que no sabía que poseía. Harper dejó de sonreír. Madison bajó un poco el teléfono, confundida. Liam levantó la mirada con los ojos muy abiertos. Todos esperaban que llorara más, que suplicara, que me encogiera hasta desaparecer. Pero yo ya había tomado mi decisión. Tienes razón, Harper, dije con una voz clara y firme. El silencio en el comedor se hizo más profundo. Esta familia estaría mejor sin mí. De hecho, considerad que ya no existo para vosotros. Caminé lentamente hacia el centro del comedor, mirando a cada persona presente. Vivid vuestras vidas como si vuestra suegra, como si vuestra madre, nunca hubiera existido. Como si estos últimos 65 años de mi vida no hubieran significado absolutamente nada. Vi cómo la confusión se extendía por sus rostros. Esto no era lo que esperaban. No estaba suplicando. No estaba llorando. Estaba declarando mi libertad. Y entonces hice algo que jamás había hecho en aquella casa. Sonreí. Una sonrisa auténtica, tranquila, casi feliz. Por primera vez en aquella noche horrible, sonreí. Harper se levantó bruscamente. ¿De qué estás hablando, Eleanor? ¿Qué significa eso? Su voz tenía un toque de pánico que antes no estaba ahí. Madison también parecía nerviosa ahora, mirando a su hermana en busca de una señal, pero fue Liam quien habló, levantándose de la silla tan rápido que casi la tiró. Mamá. Su voz sonaba rota. Aterrada. ¿Qué hiciste? No le respondí. No merecía mi respuesta. En cambio, levanté la mano derecha y señalé hacia la ventana del comedor, aquella gran ventana que daba a la calle principal. Todos siguieron mi mano con la mirada, girando la cabeza al mismo tiempo. Y cuando vieron quién estaba de pie afuera bajo la luz amarilla de la farola,
El color desapareció de todos sus rostros. Era Arthur, el abogado de mi padre, Richard. Un hombre alto de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, un traje negro impecable y un maletín de cuero en la mano. Pero no fue solo su presencia lo que provocó el pánico. Fue lo que representaba. Porque Arthur no era un abogado cualquiera. Era el abogado personal de uno de los empresarios más ricos de la ciudad. El abogado de mi padre. Harper se llevó una mano a la boca. ¿Quién es ese?, preguntó con la voz temblorosa, aunque por su reacción supe que intuía que algo iba muy mal. Madison se había quedado completamente pálida, con las manos aferradas al borde de la mesa. Los invitados se miraban entre sí, confundidos, pero sintiendo la tensión llenar la sala como gas tóxico. Liam me miró con los ojos llenos de miedo. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese hombre?» Su voz se quebró en la última palabra. Finalmente, después de años sin defenderme, de permitir que me humillaran, de avergonzarse de mí, mi hijo tenía miedo. Y tenía razones para tenerlo. No respondí a su pregunta. En su lugar, caminé hacia la puerta principal con pasos firmes. Escuché sillas arrastrándose detrás de mí, todos levantándose para seguirme. Harper gritaba algo, pero ya no escuché sus palabras. No importaban. Abrí la puerta y allí estaba Arthur, esperando con la paciencia que siempre lo caracterizaba. «Señora Eleanor». Me saludó con una leve inclinación. «Disculpe el retraso. El tráfico estaba imposible». Su voz era profesional, respetuosa, completamente distinta al tono que había soportado durante horas. Me entregó el maletín. «He traído todos los documentos que solicitó. Todo está en orden». Detrás de mí, escuché un jadeo colectivo. Tomé el maletín con manos firmes y me giré para enfrentar a mi familia y a sus invitados. Todos estaban apiñados en el recibidor, mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Los ojos de Harper estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Madison se aferraba al brazo de su hermana. Liam estaba blanco como una sábana. «Eleanor». Harper intentó recuperar la compostura. «¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre?» Su voz intentó sonar autoritaria, pero salió temblorosa. Abrí el maletín lentamente, dejando que el suspense se alargara. Dentro había documentos, fotografías, carpetas organizadas con separadores, el trabajo de meses de investigación. «Este es Arthur», dije con calma. «El abogado de mi padre, Richard Sterling». Vi cómo los ojos de Harper se abrían aún más al escuchar ese apellido. Incluso los invitados reaccionaron. Sterling. Todos en la ciudad conocían ese nombre. Empresas inmobiliarias, inversiones valoradas en cientos de millones de dólares. «Tu padre», repitió Harper lentamente. «Tu padre es Richard Sterling. Richard Sterling es tu padre». Se rió, pero fue una risa nerviosa, histérica. «Eso es imposible. Vives en la miseria. Si tu padre fuera Richard Sterling, no estarías trabajando en una tienda doblando ropa». Sonreí de nuevo, y esta vez la sonrisa tenía filo. «Mi padre y yo no hablamos durante 30 años», expliqué con voz tranquila. «Tuvimos diferencias cuando murió mi marido. Él quería que volviera a vivir con él, que aceptara su dinero, que le permitiera criar a Liam con su riqueza. Yo lo rechacé todo. Quería criar a mi hijo a mi manera, enseñarle el valor del trabajo, de la humildad». Hice una pausa, mirando directamente a Liam. Parece que fracasé en esa última parte. Arthur carraspeó y dio un paso al frente. «El señor Richard Sterling falleció hace 3 meses», anunció con voz formal. «Dejó un testamento muy específico. La señora Eleanor es la única heredera de toda su fortuna». Sacó un documento del maletín. «Bienes inmuebles valorados en 85 millones de dólares, inversiones bursátiles por 32 millones, 3 empresas en funcionamiento y efectivo en cuentas bancarias por un total de 18 millones de dólares». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. 135 millones de dólares. Esa era la suma de la herencia que acababan de mencionar.
Madison se tambaleó y tuvo que apoyarse contra la pared. Harper abría y cerraba la boca varias veces sin emitir sonido. Los invitados estaban congelados por el impacto, pero fue Liam quien habló finalmente. «Mamá», susurró. «¿Por qué nunca dijiste nada?» Su voz estaba cargada de incredulidad y de algo más. Algo que tardé un momento en reconocer. Codicia. Vi cómo sus ojos se movían hacia el maletín, calculando, pensando en lo que aquella fortuna significaba para él. «¿Por qué nunca dije nada?» Repetí sus palabras lentamente. «Porque no lo supe hasta hace 3 meses. Liam, ¿por qué tu abuelo y yo no hablábamos? ¿Lo recuerdas? Porque decidí vivir con orgullo y dignidad en lugar de suplicar por un dinero que no había ganado». Sostuve su mirada. «Y porque quería ver quién eras realmente cuando pensabas que yo no tenía nada que ofrecerte». Entonces lo entendió. Vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó como un martillo. Había fallado la prueba. Durante años, mientras yo vivía en aquel pequeño apartamento, mientras trabajaba hasta el agotamiento, mientras venía a estas cenas para ser humillada, él había permanecido en silencio. Había permitido que su esposa me tratara como basura. Había estado planeando encerrarme en una residencia de ancianos, y durante todo ese tiempo yo había tenido los medios para vivir como una reina. Harper por fin encontró la voz. «Espera, espera, espera», tartamudeó, acercándose a mí con las manos extendidas. «Eleanor, nosotros no lo sabíamos. Si hubiéramos sabido que tu padre era Richard Sterling, obviamente te habríamos tratado de otra manera. Esto es solo un terrible malentendido». La miré con asco. «¿Un malentendido?», repetí. «Llamar a alguien carga es un malentendido. Decir que sería mejor si yo no existiera es un malentendido». Saqué otro documento del maletín. Pero aquí viene lo interesante. Mi padre no solo me dejó su fortuna. También me dejó esto. Era una carpeta gruesa. La abrí y empecé a sacar fotografías. Fotografías de Harper y Madison entrando en residencias de ancianos. Fotografías de ellas hablando con administradores. Fotografías de documentos firmados reservando una plaza para mí. Todas fechadas de hacía 2 meses. Mi padre me vigiló todos estos años, aunque no habláramos, expliqué. Contrató investigadores privados para asegurarse de que yo estuviera bien. Y esos investigadores lo documentaron todo. Cada humillación, cada insulto, cada plan que tramasteis a mis espaldas. Saqué más fotos, esparciéndolas sobre la consola como cartas de una baraja. Había decenas. Harper en reuniones con directores de centros. Madison firmando documentos como testigo. Conversaciones grabadas en las que hablaban de cómo convencerme para ir voluntariamente, o si me resistía, cómo declararme mentalmente incapaz. Harper retrocedió como si las fotografías fueran serpientes venenosas. Eso no es lo que parece. Solo estábamos buscando opciones para cuidarte porque nos importas. Su voz se quebraba mientras hablaba, la máscara de confianza completamente destruida. Madison permanecía callada, con los ojos moviéndose entre su hermana y la salida, claramente considerando huir. ¿Os importaba? Pregunté con una calma helada. ¿Por eso elegisteis el centro más barato que encontrasteis? 1 a 2 horas de distancia, donde las reseñas hablan de negligencia y abusos. Saqué papeles impresos de Internet. Reseñas de familias quejándose del lugar. $150 al mes. Eso era lo que os iba a costar. No los 6.000 que mencionaste esta noche. 150. Liam se acercó tambaleándose, leyendo los papeles por encima de mi hombro. Vi cómo su rostro pasaba del shock al horror. Harper, dijo con la voz temblorosa. Me dijiste que las residencias costaban $6.000 al mes. Me enseñaste folletos de lugares bonitos con jardines y actividades. Ella lo miró con pánico en los ojos, pero no dijo nada. Él lo entendió. Ibas a quedarte con la diferencia. Ibas a meterla en un lugar horrible y embolsarte $5.800 cada mes. Harper intentó tomarle la mano, pero él se apartó. Liam, mi amor,
Tienes que entender que ese dinero iba a ser para nosotros, para nuestro futuro, para los viajes que queremos hacer, para la casa más grande que queremos comprar. Tu madre no iba a notarlo de todos modos. Ella no sabe de lujos ni de... La bofetada de Liam resonó en el recibidor como un trueno. Fue tan inesperada que todos dimos un paso atrás. Harper se llevó la mano a la mejilla, mirándolo con incredulidad. Nunca la había visto quedarse sin palabras. «Cállate», dijo Liam con una voz temblando de rabia. «No digas ni una palabra más». Se volvió hacia mí con lágrimas rodando por sus mejillas. «Mamá, yo no lo sabía. Tienes que creerme. Harper me dijo que era lo mejor para ti. Que en esos lugares tendrías mejor atención médica, que estarías más segura». Yo pensé. Se derrumbó, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Quise sentir compasión por él. Quise creer que de verdad no lo sabía. Pero Arthur sacó otra carpeta del maletín antes de que yo pudiera responder. «Hay más», dijo con profesionalidad. «Mucho más». Esta carpeta era aún más gruesa que la anterior. Contenía extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, fotografías adicionales. El señor Sterling también investigó las finanzas de su familia, señora Eleanor. Creyó que era importante que usted supiera exactamente con qué tipo de personas estaba tratando. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Harper Durant tiene deudas de juego por $82.000. Ha estado apostando por Internet durante los últimos 2 años usando tarjetas de crédito a nombre de su marido sin que lo supiera. Liam se puso aún más pálido. Madison ha recibido transferencias bancarias de su hermana por un total de $35.000 en los últimos 18 meses, todas procedentes de las cuentas conjuntas del matrimonio. Las palabras cayeron como bombas. Cada revelación era peor que la anterior. Además, continuó Arthur, hay pruebas de que ambas hermanas planeaban, una vez que usted estuviera ingresada en el centro, solicitar poder legal sobre sus asuntos financieros alegando demencia senil. Habían preparado documentos médicos falsificados por un médico que resultó ser amigo de la familia. Madison por fin encontró la voz. «Esto es ridículo. No podéis probar nada de eso. Son acusaciones sin fundamento». Pero su voz temblaba tanto que sus palabras carecían de convicción. Arthur simplemente sonrió. Un pequeño gesto profesional que, de algún modo, resultaba aterrador. «Tengo grabaciones», dijo sencillamente. «Conversaciones telefónicas entre usted y su hermana, hablando explícitamente del plan. Conversaciones en las que se refiere a la señora Eleanor como la vieja estúpida y el obstáculo. Conversaciones en las que calcula cuánto dinero podría obtener si logra declararla incapaz y vender sus supuestas propiedades». Pulsó reproducir en una pequeña grabadora digital. La voz de Harper llenó el recibidor, clara e inconfundible. «Una vez que la tengamos encerrada, esperamos 6 meses y luego presentamos los papeles. El doctor Méndez ya aceptó firmar los documentos de demencia por $5.000. Después de eso, todo lo que tenga la vieja bruja será legalmente de Liam y, por lo tanto, mío». La risa de Madison vino después. «Eres un genio, hermana. Esa pobre idiota nunca sabrá que la golpeó». El silencio después de la grabación fue sepulcral. Los invitados miraban a Harper y Madison con horror y asco. Liam estaba completamente destrozado, mirando a su esposa como si nunca la hubiera visto de verdad. Y ella, Harper, la mujer que una hora antes había estado sentada en su trono de arrogancia, ahora temblaba como una hoja. «Pero lo más interesante», dije, reclamando la atención de todos, «es que pensasteis que yo no tenía nada. Todo este plan tan elaborado, todo este esfuerzo para quedaros con mi apartamento miserable y mis ahorros inexistentes». Me reí. Una risa auténtica que brotó desde lo más profundo de mí. «Gastasteis dinero en investigadores privados intentando encontrar mis supuestas propiedades. Sobornasteis a un médico. Planeasteis durante meses, y todo para nada». Harper cayó de rodillas. Literalmente se desplomó sobre el suelo del recibidor, sollozando. «Por favor, Eleanor. Por favor, perdóname. No sé en qué estaba pensando. El estrés, las deudas,
Yo no soy así en realidad. Por favor, dale otra oportunidad a esta familia. Extendió las manos hacia mí, suplicando. Madison también empezó a llorar, pero se quedó de pie, con la dignidad apenas sosteniéndole el cuerpo. Miré a aquella mujer arrodillada delante de mí, la misma que una hora antes me había dicho que sería mejor si yo no existiera. Sentí algo que nunca antes había experimentado hacia otra persona. No era odio. Era indiferencia absoluta, como si estuviera mirando a una desconocida que no significaba nada para mí. No, dije simplemente. Me giré hacia Arthur. ¿Están listos los otros documentos? Él asintió y sacó otro grupo de papeles. Estos son documentos legales para presentar cargos por fraude, conspiración e intento de abuso financiero contra una persona mayor. También tengo aquí una orden de alejamiento temporal que puede convertirse en permanente si usted lo desea. Liam dio un paso al frente, con las manos extendidas. Mamá, por favor, no hagas esto. Sé que Harper cometió errores terribles, pero soy tu hijo, tu único hijo. No puedes destruir a tu propia familia por esto. Su voz estaba cargada de desesperación. Te prometo que me divorciaré de ella ahora mismo si eso es lo que quieres. Echaré a Harper de la casa esta misma noche. Pero, por favor, no me apartes. No arruines mi vida. Ahí estaba. La verdad finalmente revelada. No le preocupaba perderme a mí. Le preocupaba perder el acceso a mi nueva fortuna. Le preocupaba que los $135 millones desaparecieran de su alcance. Incluso ahora, incluso sabiendo todo. Su primer pensamiento era el dinero. Arruinar tu vida. Repetí sus palabras lentamente. Liam, yo te di la vida. Trabajé en 3 empleos al mismo tiempo para que tuvieras comida, ropa y educación. Vendí las joyas que me dejó mi madre para pagar tu universidad. Rechacé propuestas de matrimonio porque ningún hombre quería hacerse cargo de un niño que no era suyo. Lo sacrifiqué todo, absolutamente todo, para que tuvieras oportunidades. Me acerqué a él hasta quedar a unos centímetros de su rostro. Y tú me lo pagaste dejando que tu esposa me humillara durante años. Permaneciste en silencio mientras planeaban encerrarme en una residencia horrible. Me viste llorar esta noche, y lo único que hiciste fue bajar la mirada. Las lágrimas me corrían por la cara ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Así que no me hables de arruinar vidas, Liam. Porque la única vida arruinada aquí es la mía. 33 años desperdiciados criando a alguien que resultó ser exactamente lo que juré que nunca sería. Un cobarde sin principios. Vi cómo mis palabras lo golpeaban como golpes físicos. Retrocedió tambaleándose, buscando apoyo contra la pared. Pero yo no había terminado. Sin embargo, continué, con la voz volviéndose más fría, más controlada. Tu abuelo Richard incluyó una cláusula especial en su testamento. Arthur sacó el documento principal, el testamento oficial. Lo sostuve entre mis manos, sintiendo el peso del papel y de todo lo que representaba. Él sabía cómo eras. Incluso sin hablar conmigo durante 30 años, contrató investigadores que informaban no solo sobre mí, sino también sobre ti, sobre el hombre en el que te habías convertido. Abrí el testamento por la página marcada y comencé a leer en voz alta. Aquí dice: a mi nieto Liam Duran Sterling, le dejo la suma de $10 millones bajo las siguientes condiciones. Debe divorciarse de Harper Duran de inmediato. Debe cortar todo contacto con su familia. Debe mudarse a un apartamento modesto durante un periodo mínimo de 2 años para aprender el valor del trabajo y la humildad. Debe trabajar en un empleo de salario mínimo durante al menos 1 año. Y debe demostrar respeto, cuidado y amor genuino hacia su madre, mi hija Eleanor. El rostro de Liam atravesó un caleidoscopio de emociones: esperanza, horror, indignación, desesperación. Si cumple todas estas condiciones durante 2 años consecutivos, seguí leyendo, recibirá los $10 millones. Si incumple una sola condición, o si en cualquier momento muestra falta de respeto hacia Eleanor, perderá todo derecho a la herencia, y el dinero será donado a organizaciones benéficas que apoyan a madres solteras con bajos ingresos. Harper gritó desde el suelo,
donde seguía de rodillas. Esto es una locura. No puedes obligarlo a divorciarse de mí. Estamos legalmente casados. Su voz era histérica ahora. Había abandonado toda pretensión de dignidad. Liam, no puedes hacer esto. Llevamos 5 años casados. ¿Me amas? Liam la miró con una expresión que mezclaba desprecio y algo más oscuro. ¿Amarte? Preguntó con voz hueca. Harper, acabas de escuchar que mi abuelo me dejó $10 millones si me divorcio de ti. ¿De verdad crees que existe alguna posibilidad de que no lo haga? Se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Mamá, haré todo lo que dice el testamento. Me divorciaré de ella mañana. Cortaré el contacto con su familia. Trabajaré donde sea necesario. Solo dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Pero yo conocía a mi hijo. Conocía la codicia en sus ojos. Aquello no era un arrepentimiento genuino. Era cálculo. Estaba dispuesto a pasar 2 años siendo humilde, siendo pobre, siendo respetuoso, porque al final había $10 millones esperándolo. Era una actuación, un papel que estaba dispuesto a interpretar porque el premio merecía la pena. Hay más, dijo Arthur, interrumpiendo antes de que yo pudiera responder. El señor Sterling también incluyó estipulaciones sobre cómo la señora Eleanor puede usar su herencia. En concreto, dejó instrucciones de que ella puede, a su discreción, modificar o anular por completo la herencia de Liam si en cualquier momento siente que su arrepentimiento no es genuino. Me miró con respeto. Básicamente, señora Eleanor, usted tiene control absoluto. Puede darle a su hijo la oportunidad que pide, o puede apartarlo por completo. La decisión es enteramente suya. El poder de aquellas palabras me recorrió como electricidad. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Ni Liam, ni Harper, ni el mundo que me había empujado constantemente hacia abajo. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, intentando encontrar siquiera un destello del niño al que había amado con cada fibra de mi ser. El niño que solía abrazarme y decirme que, cuando creciera, me compraría una casa grande y yo nunca tendría que volver a trabajar. Pero ese niño había muerto. O quizá nunca existió de verdad. Quizá siempre había sido esta persona frente a mí. Alguien capaz de mirar hacia otro lado mientras destruían a su madre. Siempre que le resultara conveniente. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para pensar. Tiempo para procesar todo esto. Me giré hacia Harper, que seguía en el suelo como un animal herido. Pero para ti no hay tiempo ni consideración. Arthur, proceda con los cargos legales contra Harper y Madison. Quiero que enfrenten todas las consecuencias de sus actos. Madison soltó un sollozo ahogado. Por favor, señora Eleanor, tengo 2 hijos pequeños. Si voy a prisión, ¿qué va a pasar con ellos? Era la primera vez que mencionaba tener hijos. Qué conveniente que solo los recordara ahora, cuando se enfrentaba a consecuencias reales. Deberías haber pensado en tus hijos antes de planear encerrar a una anciana inocente en una residencia horrible para robarle un dinero inexistente, respondí sin una pizca de compasión. Deberías haber pensado en ellos antes de reírte mientras tu hermana me humillaba, antes de grabar mis lágrimas para vuestro entretenimiento. La miré directamente a los ojos. Tus hijos aprenderán una lección valiosa, que las acciones tienen consecuencias. Algo que claramente nadie te enseñó a ti. Una de las invitadas, la mujer del cabello caoba, habló por fin. Su voz temblaba. Señora Eleanor, no sabíamos nada de esto. Solo vinimos a cenar. Por favor, no piense que éramos parte de sus planes. Los otros invitados asintieron con fuerza, alejándose de Harper y Madison como si su desgracia fuera contagiosa. Lo sé, les dije con una voz más suave. Vosotros fuisteis testigos, nada más. Pero ahora también sois testigos para la justicia. Me giré hacia Arthur. Necesitarás sus declaraciones para el caso legal. Él asintió. Sería útil contar con testimonios de personas que presenciaron la humillación y escucharon las amenazas directas esta noche. Los invitados intercambiaron miradas de pánico, pero asintieron. Sabían que no tenían elección. Habían estado presentes.
Lo habían visto todo. Sus testimonios sellarían el destino de Harper y Madison. El hombre del traje gris sacó una tarjeta de visita y se la dio a Arthur. Llamaré a mi abogado mañana para coordinarlo. Estoy dispuesto a declarar sobre todo lo que vi y escuché esta noche. Harper se arrastró hacia Liam, agarrándole la pernera del pantalón con manos desesperadas. Liam, por favor. Eres mi esposo. No puedes abandonarme así. Diles que esto es un error. Que te amo, que lo hice todo pensando en nosotros. El maquillaje le corría por las mejillas en líneas negras. El vestido coral estaba arrugado y manchado. Se veía destruida. Liam la miró desde arriba con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era puro desprecio, sin mezcla de lástima ni duda. Me dijiste que el centro costaba $6.000, dijo con voz plana. Me enseñaste folletos falsos. Me hiciste creer que estaba haciendo lo correcto por mi madre, cuando en realidad la estabas enviando al infierno para robar dinero de nuestras cuentas. Se agachó hasta quedar a su altura. Dime, Harper, ¿cuánto sabías que yo no sabía de esas deudas de juego? ¿Cuántas cosas más me has estado ocultando? Ella no respondió. No podía. La verdad estaba escrita en su rostro. Arthur intervino de nuevo. Según nuestras investigaciones, señor Duran, su esposa ha estado usando tarjetas de crédito a su nombre sin autorización por un total de $120.000. Las deudas de juego son solo una parte. También hay compras de diseñador, joyas, tratamientos de spa, todo cargado a líneas de crédito que están a punto de pasar a cobro judicial. Liam se enderezó lentamente, como un hombre que acababa de recibir un golpe mortal pero seguía en pie por pura fuerza de voluntad. $120.000, repitió mecánicamente. Toda mi vida he trabajado para construir un futuro estable. Ahorré cada centavo, y tú lo destruiste todo sin que yo siquiera lo supiera. Se volvió hacia mí con lágrimas nuevas. Mamá, lo siento muchísimo. Debí escucharte cuando me dijiste que Harper solo se preocupaba por el dinero. Debí verte de verdad, en lugar de ver la imagen que ella pintó de ti. Quería creerle. Quería pensar que por fin estaba viendo la verdad. Pero sus palabras sonaban ensayadas, calculadas. Seguía pensando en esos $10 millones. Seguía actuando para el público, intentando ganarse mi simpatía para asegurar su herencia. Arthur, dije, ignorando a Liam. ¿Cuánto tardamos en proceder con el desalojo? Harper levantó la cabeza de golpe. ¿Desalojo? ¿De qué estás hablando? Sonreí, y esta vez la sonrisa tenía dientes. ¿Esta casa? ¿De quién crees que es en realidad? Vi cómo la comprensión la golpeaba como una ola helada. Arthur abrió otra carpeta. La casa fue comprada hace 3 años con un préstamo bancario a nombre del señor Liam Duran. Sin embargo, el pago inicial de $200.000 vino de una fuente que él desconocía. Su padre, señor Duran, solicitó un préstamo personal usando su plan de pensiones como garantía. Ese préstamo fue concedido por un banco que resulta pertenecer a la familia Sterling. Arthur me miró. Su padre Richard lo organizó todo discretamente para ayudar a su nieto sin que nadie lo supiera. Liam estaba blanco como la nieve. Entonces, mi abuelo, él pagó esta casa. Arthur asintió. Técnicamente, el préstamo personal sigue activo. Debe $180.000 pagaderos a Sterling Investments Bank. Y dado que ese banco ahora pertenece a la señora Eleanor como parte de su herencia. Dejó la frase sin terminar. Puedo reclamar el préstamo cuando quiera, terminé por él. Puedo exigir el pago total inmediato. Y cuando no podáis pagar, puedo ejecutar la garantía y tomar posesión de la casa. Harper finalmente entendió la magnitud de su situación. No solo iba a perder a su esposo, no solo enfrentaría cargos criminales, también perdería la casa, el estilo de vida, todo lo que había construido sobre mentiras y manipulación. Se derrumbó por completo, sollozando de una manera que habría sido patética si no hubiera sido tan merecida. Tenéis 24 horas, anuncié con firmeza. 24 horas para sacar vuestras pertenencias personales de esta casa. Después de eso, los cerrajeros cambiarán todas las llaves,
Y todo lo que quede dentro será considerado abandonado. Miré directamente a Harper, y para que quede claro, pertenencias personales significa ropa y artículos de aseo. Nada de muebles, nada de aparatos electrónicos, nada que haya sido comprado con el dinero de Liam o con tarjetas de crédito fraudulentas. Madison encontró valor en algún lugar desesperado. No puedes hacer esto. Es ilegal. Necesitas una orden judicial para desalojar a alguien. Estaba gritando ahora, con el rostro rojo de rabia e impotencia. Arthur simplemente sacó más papeles. Ya tengo las órdenes judiciales necesarias. El juez Morales, un viejo amigo del señor Sterling, las firmó esta tarde después de revisar todas las pruebas. Todo es perfectamente legal, señorita Madison. Me giré hacia los invitados, que seguían congelados en el recibidor. Pueden marcharse. Esta familia tiene asuntos que resolver en privado. No necesitaron que se lo dijera 2 veces. Se movieron hacia la puerta con una prisa apenas disimulada, murmurando despedidas incómodas. La mujer del cabello caoba se detuvo brevemente junto a mí. Lamento haber formado parte de esto, aunque fuera como espectadora, susurró. Usted no merecía nada de lo que ocurrió aquí. Y entonces se fueron, dejándonos solos. Yo, Liam, Harper, Madison y Arthur. El silencio era denso, pesado como el plomo. Finalmente, Liam habló. Mamá, ¿qué tengo que hacer? Su voz sonaba rota, vacía. Dime exactamente qué necesitas que haga para que me perdones, para que me des una oportunidad con la herencia del abuelo. Ahí estaba de nuevo. La herencia. No preguntó cómo podía reparar nuestro vínculo. No preguntó cómo recuperar mi amor, mi respeto. Preguntó por el dinero. ¿Sabes cuál es la parte más triste, Liam? Dije, caminando lentamente hacia la puerta. Incluso ahora, después de todo lo que has visto y oído, sigues pensando en términos de transacciones. ¿Qué tienes que hacer para conseguir qué? Como si el amor fuera algo que se puede comprar o ganar marcando una lista de requisitos. Me detuve frente a él. Tu abuelo Richard puso esas condiciones en el testamento no porque quisiera hacerte pasar por obstáculos. Lo hizo porque esperaba que el proceso de cumplirlas realmente te transformara. Que te enseñara lo que yo nunca pude enseñarte. Saqué el teléfono del bolsillo del pantalón. Era viejo, con la pantalla rayada, pero funcionaba. Marqué un número guardado. Alguien respondió después del segundo tono. Señora Eleanor, dijo una voz femenina al otro lado. Sí, soy yo. ¿Podría enviar el coche ahora? He terminado aquí. Hubo una confirmación y colgué. Liam me miró con confusión. ¿Qué coche? Como si respondiera a su pregunta, unos faros iluminaron la ventana. Un coche negro, largo y elegante, se detuvo frente a la casa. Era un Mercedes clase S, el tipo de vehículo que se ve en películas sobre millonarios. Un chofer uniformado bajó y abrió la puerta trasera, esperando. Ese coche, respondí simplemente. Mi padre dejó varios vehículos. Este es uno de los más modestos. Vi cómo los ojos de Liam se abrían al ver el coche. Harper también observaba desde el suelo, con la boca abierta. Incluso Arthur sonrió levemente ante la perfección del momento. Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Liam, si de verdad quieres esa oportunidad, si crees sinceramente que puedes cumplir las condiciones del testamento, preséntate mañana en las oficinas de Arthur a las 9 de la mañana. Él tendrá listos todos los papeles del divorcio para que los firmes. También tendrá un contrato en el que renuncias voluntariamente a esta casa y a todas las propiedades compartidas con Harper. Hice una pausa. Y te asignaremos un apartamento pequeño, similar al que yo vivía. Ahí es donde empezarás tu proceso de 2 años. Sus ojos brillaron con una esperanza desesperada. Estaré allí a las 9 en punto. Te lo prometo, mamá. Asentí sin sonreír. Ya veremos. Me giré hacia Harper y Madison una última vez. Y vosotras dos, esperad una visita de la policía mañana por la mañana. Arthur ya presentó todos los cargos formales. Fraude, conspiración, falsificación de documentos,
Abuso financiero contra una persona mayor. Probablemente estéis ante una pena de entre 5 y 10 años de prisión cada una. Madison empezó a llorar de nuevo, pero aquellas lágrimas no me conmovieron. ¿Mis hijos? Soy yo, Saba. ¿Qué va a pasar con mis hijos? La miré con frialdad. Tu esposo tendrá que cuidarlos. O quizá tu madre. No es mi problema, Madison. Deberías haber pensado en ellos antes. Caminé hasta quedar muy cerca de ella. Y quiero que entiendas algo. No hago esto por venganza. Lo hago por justicia. Porque si no hubiera resultado ser la heredera de una fortuna, habríais seguido adelante con vuestro plan. Me habríais encerrado en aquella residencia horrible. Me habríais robado lo poco que tenía. Me habríais arrebatado mi dignidad, mi libertad, probablemente mi vida. Mi voz se endureció aún más. Así que no, ahora mismo no me importan tus hijos. Me importa que personas como tú aprendan que no se pueden destruir vidas sin consecuencias. Me importa que la próxima anciana vulnerable que se cruce en vuestro camino esté a salvo, porque vosotras estaréis entre rejas. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro y respiré profundamente por primera vez en horas. El chófer me saludó con una respetuosa inclinación. Señora Sterling, dijo. Era la primera vez que alguien me llamaba así. El apellido de mi padre, el nombre que había rechazado durante 30 años por orgullo. Solo Eleanor está bien, respondí suavemente. Me ayudó a subir al coche y cerró la puerta. El interior olía a cuero nuevo y madera pulida. Los asientos eran increíblemente cómodos. Había una pequeña nevera con agua y champán. Una pantalla mostraba la información del trayecto. Todo era tan distinto de los autobuses sucios y abarrotados que había tomado durante años. Arthur se sentó en el asiento delantero junto al conductor. ¿A dónde la llevo, señora Eleanor?, preguntó el conductor. Estuve a punto de darle la dirección de mi antiguo apartamento, pero entonces me detuve. Ya no vivía allí. Ese lugar, esa vida, habían terminado. Al Gran Imperial Hotel, dije. Era el hotel más lujoso de la ciudad. Nunca había estado allí. Ni siquiera había cruzado sus puertas. Una suite, por favor. Mientras el coche se alejaba de la casa de Liam, miré por la luneta trasera. Vi a mi hijo de pie en la entrada, observándome marcharme. Harper estaba a su lado, aún llorando. Madison había desaparecido, probablemente corriendo a llamar a un abogado. La casa que mi padre había comprado en secreto, la casa donde yo había soportado tantas humillaciones, se fue haciendo más pequeña en la distancia. ¿Cómo se siente?, preguntó Arthur, girándose desde el asiento delantero. Pensé cuidadosamente en su pregunta. ¿Cómo me sentía? No era exactamente triunfo. Tampoco era felicidad. Era algo más complejo, más profundo. Me siento libre, respondí finalmente. Por primera vez en 65 años, me siento completamente libre. Arthur asintió con comprensión. Su padre estaría orgulloso. Dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar esta situación si algo así ocurría. Me dijo, Arthur, mi hija es fuerte, pero ha olvidado su propia fuerza. Si alguna vez la ves siendo pisoteada, dale las herramientas para levantarse, pero no lo hagas por ella. Debe elegir ponerse de pie por sí misma. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. Esta noche eligió ponerse de pie, señora Eleanor. Eligió su dignidad por encima de una falsa paz familiar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez. Pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de duelo por todos los años perdidos con mi padre. ¿De verdad me observó todo este tiempo?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Todos estos años sin hablar, sabía todo lo que estaba pasando? Arthur sacó una carta de su maletín. Quería que leyera esto después de todo. Es una carta que escribió para usted 2 semanas antes de morir. Me entregó el sobre. Era de papel grueso, caro, con mi nombre escrito con la letra temblorosa de un anciano. Eleanor, mi niña testaruda y hermosa, decía en el frente.
Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta tenía 3 páginas escritas a mano. Empecé a leer, y las lágrimas cayeron con más fuerza. Mi querida Eleanor, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que por fin he muerto y que Arthur ha cumplido su promesa de entregarte todo lo que te pertenece. También significa que probablemente has pasado por un momento difícil, porque le di instrucciones de intervenir solo si veía que te trataban con crueldad. Conociéndote, sé que resististe mucho antes de aceptar ayuda. Siempre fuiste así. Desde niña, testaruda como tu viejo padre. Tuve que detenerme para secarme las lágrimas. El chófer me pasó discretamente una caja de pañuelos sin decir una palabra. Seguí leyendo. Sé que nunca me perdonaste por cómo reaccioné cuando murió tu esposo Robert. Tienes razón en estar enfadada. Fui un viejo orgulloso y tonto que quiso controlar tu vida justo en el momento en que más necesitabas apoyo, no órdenes. Cuando te dije que volvieras a casa conmigo, que me dejaras criar a Liam con todos los privilegios que el dinero puede comprar, no lo hice por egoísmo. Lo hice porque estaba aterrado de perderte como había perdido a tu madre. Porque la idea de verte sufrir, de verte luchar contra la pobreza, me rompía el corazón. La mano me temblaba sosteniendo el papel. Recordé aquella pelea como si hubiera sido ayer. Mi padre de pie en la puerta de mi diminuto apartamento, exigiéndome que hiciera las maletas y volviera con él. Yo, con Liam de 5 años agarrado a mi pierna, diciéndole que prefería pasar hambre antes que criar a mi hijo rodeado de la frialdad de su mansión. Pero me dijiste que no. La carta continuaba. Me dijiste que querías que Liam conociera el valor del trabajo, de ganarse las cosas, de no convertirse en un niño rico y mimado como los hijos de mis socios. Dijiste que preferías que creciera pobre pero con carácter, antes que rico y vacío. Y yo, en mi infinita arrogancia, te dije que estabas cometiendo el peor error de tu vida. Que te arrepentirías, que me llamarías suplicando cuando comprendieras que criar a un niño sola era imposible. Cerré los ojos, recordando aquellas palabras hirientes. Las había llevado conmigo durante 30 años como cicatrices invisibles. Esperé tu llamada durante meses, Eleanor, durante años, pero nunca llegó. En cambio, contraté investigadores para vigilarte desde lejos. Los informes que recibía me destruían y me llenaban de orgullo al mismo tiempo. Te vi trabajar en 3 empleos. Te vi vender las joyas que te había dejado tu madre. Te vi elegir no comer para que Liam tuviera una comida caliente. Te vi llorar sola por las noches cuando creías que nadie te veía, y cada informe era una puñalada en mi corazón estúpido y orgulloso. El coche se detuvo en un semáforo. A través de la ventana, vi a una joven madre caminando con su hijo pequeño. La escena me recordó a mí misma tantos años atrás. Seguí leyendo. Quise intervenir 1000 veces. Quise transferirte dinero en secreto, pagar tu alquiler sin que lo supieras, dejar bolsas de comida en tu puerta. Pero sabía que si lo hacía, si descubrías que estaba interfiriendo, me odiarías aún más. Así que hice lo único que podía hacer sin traicionar tu confianza. Me aseguré de que nunca te faltara trabajo. Cada tienda donde conseguiste empleo, cada lugar que te contrató, recibió una llamada discreta de mis contactos. No les pedí que te dieran un trato especial, solo que te dieran una oportunidad justa. Se me cortó la respiración. Todos esos años pensando que me las arreglaba sola, y mi padre había estado moviendo hilos invisibles detrás de escena. No sabía si sentirme agradecida o furiosa. Vi crecer a Liam desde la distancia. Vi sus graduaciones a través de fotografías que tomaban mis investigadores. Vi cómo se convirtió en un hombre brillante y capaz gracias a tu sacrificio. Y admito que tuve la esperanza de que te valorara, de que reconociera todo lo que habías hecho por él. Pero esas esperanzas comenzaron a desvanecerse cuando conoció a Harper. El nombre me hizo apretar los dientes. Seguí leyendo. Desde el primer momento, mis investigadores informaron cosas preocupantes sobre esa mujer. Su familia tenía deudas. Vivía por encima de sus posibilidades, y había un patrón de comportamiento manipulador. Le pedí a Arthur que investigara a fondo. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Harper había tenido 3 relaciones anteriores con hombres ricos,
Y todas habían terminado con acusaciones de robo o fraude que fueron silenciadas con pagos. Levanté la mirada del papel. Liam sabía esto. Arthur negó con la cabeza desde el asiento delantero. Su padre quiso decírselo, pero usted nunca le habló de Harper. Para cuando descubrimos la relación, ya estaban prometidos. Su padre decidió no interferir directamente porque temía alejarla también a usted. Volví a la carta con el corazón pesado. Vi cómo Harper te trataba, Eleanor. Cada informe que recibía sobre las humillaciones que soportabas me enfurecía más. Quise irrumpir en esa casa 1000 veces y poner a esa mujer en su lugar, pero nunca pediste ayuda. Nunca me llamaste, y respeté tu silencio, aunque hacerlo me matara por dentro. Entonces, hace 6 meses, recibí mi diagnóstico, cáncer terminal. Los médicos me dieron entre 3 y 6 meses de vida. Las lágrimas caían ahora sobre el papel, emborronando la tinta. Mi padre había muerto de cáncer, y yo nunca lo supe. Nunca tuve la oportunidad de despedirme. Decidí que no podía morir dejándote desprotegida. Especialmente cuando los informes empezaron a mencionar los planes de Harper y Madison para internarte en una residencia de ancianos. Así que cambié mi testamento y le di instrucciones muy específicas a Arthur. Debía esperar hasta que la situación alcanzara un punto crítico. Hasta que por fin te sintieras obligada a defenderte, porque, mi querida hija, no quería que creyeras que yo te había rescatado. Quería que te rescataras tú misma. Tuve que dejar de leer para controlar mis sollozos. El chófer conducía en un silencio respetuoso mientras yo me desmoronaba en el asiento trasero. Todo lo que tengo es tuyo ahora. 135 millones de dólares. Propiedades, empresas, inversiones. Es mucho más de lo que necesitarás en varias vidas. Pero más importante que el dinero son las herramientas que te dejo. Los contactos, los recursos, el poder para que nadie vuelva a pisotearte jamás. Úsalo sabiamente, hija. Úsalo para vivir la vida que mereces y que yo te negué con mi estúpido orgullo. La carta continuaba en la última página. Respecto a Liam, dejé esas condiciones en el testamento porque todavía tengo esperanza de que pueda cambiar. De que el buen niño que criaste siga existiendo en algún lugar bajo la codicia que Harper cultivó en él. Pero si después de 2 años ves que no ha cambiado de verdad, si su arrepentimiento es solo una actuación para conseguir el dinero, entonces apártalo sin remordimientos. Algunas personas nunca aprenden, y no es tu responsabilidad salvarlas eternamente. Cerré los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras. Mi padre, incluso en la muerte, me estaba dando permiso para soltar a mi hijo si era necesario. Por último, quiero pedirte perdón. Perdón por no estar cuando me necesitabas. Perdón por dejar que el orgullo destruyera nuestra relación. Perdón por todos los años que perdimos juntos. Si pudiera volver atrás, te abrazaría aquel día en lugar de darte órdenes. Te diría que respetaba tu decisión y que estaría ahí para apoyarte de cualquier forma que necesitaras. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar arreglar el futuro que te espera. Las últimas líneas estaban escritas con una letra aún más temblorosa, como si terminarlas le hubiera costado mucho esfuerzo. Vive, Eleanor. Vive la vida que sacrificaste por Liam. Viaja. Mira el mundo. Compra esa casa junto al mar con la que soñabas de niña. Enamórate de nuevo si encuentras a alguien que te merezca. Come en restaurantes caros. Compra ropa nueva. Aprende a pintar como siempre quisiste. Haz todo lo que aplazaste durante 65 años. Y cuando lo hagas, sonríe y piensa en tu viejo padre tonto, que por fin hizo algo bien. Te quiero, mi niña. Siempre te quise, incluso cuando no supe cómo demostrarlo. Tu padre, Richard. Doblé la carta con cuidado y la sostuve contra mi pecho. Lloré como no había llorado en años. No eran exactamente lágrimas de tristeza, sino todo mezclado. Duelo por los años perdidos, alivio por haber sido vista al fin, gratitud por el regalo que me había dejado, y un amor profundo por un padre imperfecto que había hecho lo mejor que podía con las herramientas emocionales que tenía. El coche se detuvo frente al Gran Imperial Hotel.
Era un majestuoso edificio de 15 plantas con una fachada de mármol y cristal. Porteros uniformados flanqueaban la entrada. Una enorme fuente decoraba el frente, iluminada con luces de colores. Había pasado frente a aquel hotel durante años en autobús, admirándolo desde lejos, sin imaginar jamás que algún día entraría. Arthur bajó primero y abrió mi puerta. Me ofreció la mano para ayudarme a salir. Las piernas me temblaban después del viaje emocional de la carta. «¿Está bien, señora Eleanor?», preguntó con sincera preocupación. Asentí, limpiándome las últimas lágrimas. «Estaré bien. Solo necesito procesar todo esto». Entramos en el vestíbulo del hotel y fue como entrar en otro mundo. El suelo era de mármol italiano con vetas doradas. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo a 3 pisos de altura. Había obras de arte en las paredes que probablemente costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Personas elegantes caminaban por todas partes con equipaje de diseñador y ropa que gritaba riqueza. Y allí estaba yo, con mi blusa beige de segunda mano y mis zapatos gastados. Pero cuando me acerqué a la recepción, algo había cambiado. La recepcionista, una joven con un uniforme impecable, me miró, y su expresión no fue de desprecio. Miró a Arthur, que asintió levemente, y su sonrisa se amplió. «Señora Sterling», dijo con voz cálida. «Es un honor tenerla con nosotros. Su suite presidencial está lista. ¿Necesitará algo especial esta noche?» «¿Suite presidencial?». Las palabras sonaban irreales. «No, gracias», logré decir. «Solo necesito descansar». Me entregó una tarjeta llave en un sobre de cuero. «El botones la acompañará a su habitación. Si necesita algo, absolutamente cualquier cosa, solo marque 0 desde el teléfono de la suite. Tenemos servicio de habitaciones las 24 horas». El botones, un hombre de mediana edad con un uniforme verde oscuro, apareció a mi lado. «Por aquí, señora». Lo seguí hasta los ascensores con Arthur caminando a mi lado. Las puertas del ascensor eran de bronce pulido, donde podía ver mi reflejo distorsionado. Nos detuvimos en la 15ª planta. La última. La suite presidencial ocupaba toda la planta. Cuando se abrieron las puertas, contuve el aliento. No era una habitación. Era un palacio. La sala de estar era más grande que todo mi antiguo apartamento. Ventanales del suelo al techo mostraban la ciudad iluminada extendiéndose hasta el horizonte. Había sofás de cuero color crema, una mesa de comedor para 12 personas, una cocina completa, un bar abastecido con licores caros. Puertas abiertas revelaban 3 dormitorios, cada uno con su propio baño. «Este será su hogar temporal mientras decide qué hacer de forma permanente», explicó Arthur. Su padre mantenía esta suite reservada durante todo el año. A veces la usaba para reuniones de negocios, otras veces solo para escapar. Ahora es suya. Sacó un sobre grueso de su maletín. Aquí tiene tarjetas de crédito a su nombre, cheques y efectivo por si necesita algo inmediato. También hay una lista de propiedades que heredó. Puede visitarlas cuando quiera y decidir si desea conservar alguna o venderlas todas. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había tarjetas de crédito negras, un talonario de cheques con mi nombre impreso en letras doradas y un fajo de billetes que no me atreví a contar. «Arthur», dije con la voz rota, «no sé cómo hacer esto. No sé cómo ser rica. No sé cómo gestionar empresas ni inversiones. No sé nada de este mundo». Él sonrió con suavidad. «No tiene que saberlo todo ahora. Tiene un equipo completo de asesores, contables y gestores que se encargaban de los negocios de su padre y que ahora trabajarán para usted. Mi trabajo es ayudarla a entenderlo todo poco a poco. No está sola, señora Eleanor». Su padre se aseguró de eso. Caminó hasta la ventana y señaló hacia afuera. «Mire esa ciudad. Durante 65 años, la recorrió como una persona invisible, pisoteada, ignorada. Pero ahora tiene el poder de cambiarlo todo. No solo por usted, sino por otras personas como usted». Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Podía ver las calles por las que había caminado durante años, los autobuses que había tomado,
los edificios donde había trabajado. Todo se veía tan distinto desde arriba. ¿Qué hago ahora?, pregunté en voz baja. ¿Cómo empiezo? Empiece durmiendo, respondió Arthur con sabiduría. Ha sido una noche larga y emocionalmente agotadora. Mañana llegará con nuevas perspectivas. A las 11 de la mañana tengo programada una reunión con el equipo de asesores financieros para revisar su cartera. Y a las 9, si Liam aparece como prometió, yo me encargaré de eso por usted. No tiene que verlo si no quiere. Asentí agradecida. La idea de enfrentarme a mi hijo otra vez tan pronto me llenaba de agotamiento. Gracias, Arthur, por todo, por cuidar de mi padre. Por cuidar de mí ahora. Él hizo una leve reverencia. Es un honor, señora Eleanor. Descanse bien. Y con eso se marchó, dejándome sola en aquella suite inmensa. Permanecí en medio de la sala durante mucho tiempo, simplemente mirando alrededor. Todo era tan surrealista. 12 horas antes estaba en mi pequeño apartamento, planchando mi blusa beige, preparándome para otra noche de humillaciones. Y ahora estaba allí, en una suite que probablemente costaba $5,000 la noche, heredera de una fortuna que ni siquiera podía comprender del todo. Entré en uno de los dormitorios. La cama era enorme, con sábanas que se sentían como nubes bajo mis dedos. Había un vestidor lleno de albornoces blancos y zapatillas nuevas. El baño tenía una bañera de mármol lo bastante grande para 2 personas, con vistas a la ciudad. Me miré en el enorme espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Mi cabello gris estaba despeinado. Mi blusa beige tenía una mancha donde había derramado agua durante la cena. Pero había algo diferente en mi expresión. Ya no veía derrota. No veía vergüenza. Veía una mujer que había sobrevivido, que había resistido y que por fin había dicho basta. Llené la bañera con agua caliente y encontré sales de baño caras en un armario. Me sumergí en el agua y dejé que el calor relajara músculos que no sabía que estaban tan tensos. Cerré los ojos y pensé en mi padre, en todos esos años que pasamos separados por el orgullo y los malentendidos, en cómo había estado cuidándome desde las sombras, respetando mi independencia pero asegurándose de que nunca cayera demasiado bajo. Pensé en Liam, en el niño dulce que había sido y en el hombre débil en el que se había convertido. Me pregunté si de verdad podía cambiar, si 2 años viviendo con humildad serían suficientes para transformarlo, o si, como mi padre había advertido, algunas personas simplemente nunca aprenden. Salí de la bañera 1 hora después, envuelta en uno de aquellos suaves albornoces blancos. El servicio de habitaciones había dejado una bandeja con fruta, queso y una botella de champán mientras estaba en el baño. Había una nota, cortesía de la dirección. Bienvenida a casa, señora Sterling. Me senté en el balcón privado de la suite con una copa de champán en la mano y miré las estrellas. La ciudad brillaba abajo como un mar de luces, y por primera vez en mi vida sentí que yo también brillaba. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Hola? La voz de Liam sonaba destrozada al otro lado. Mamá, soy yo. Por favor, no cuelgues. Estuve a punto de hacerlo, pero algo me detuvo. ¿Qué quieres, Liam? Necesito que sepas que firmé los papeles del divorcio esta noche. Llamé a un abogado y los firmé. Harper está fuera de la casa. Le dije que no quiero volver a verla nunca más. Su voz se quebró. Y llamé al banco para iniciar el proceso de transferir la casa a tu nombre. No quiero nada de esto si significa perderte. Me quedé en silencio, esperando. Sabía que había algo más. Sé que piensas que solo estoy haciendo esto por el dinero del abuelo, continuó. Y quizá tengas razón. Quizá al principio solo estaba pensando en eso. Pero después de que te marchaste, me quedé solo en esa casa, rodeado de todas esas cosas que Harper compró con dinero robado. Y me di cuenta de algo. Hizo una larga pausa. Me di cuenta de que he estado viviendo una mentira. Una vida construida sobre apariencias y codicia. Y tú, mamá, tú que vivías en ese pequeño apartamento, que trabajabas doblando ropa, eras más rica que yo en todo lo que de verdad importa.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez. No espero que me perdones, dijo Liam. No espero que me des el dinero del abuelo. Solo espero que algún día, quizá dentro de años, puedas mirarme y ver algo que no sea decepción. Respiró hondo. Mañana estaré en la oficina de Arthur a las 9. Y después de eso, me mudaré a ese pequeño apartamento que mencionaste, y trabajaré en lo que sea necesario, no por el dinero, sino porque necesito demostrarme a mí mismo que puedo ser el hombre que mereces como hijo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. ¿Eran palabras sinceras o solo otra manipulación? No lo sabía. Solo el tiempo lo diría.